Hoy quiero hablaros de un nuevo servicio online que he descubierto donde podríamos definirlo como un marketplace de abogados, es decir, una plataforma online donde los usuarios pueden consultar sus dudas legales a abogados ubicados en distintas partes del mundo y a unos precios muy competitivos. ¿Será esta la disrupción del sector de la abogacía y hablaremos de abogados digitales? ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Como está pasando en todas las industrias, aunque en unas antes que en otras, una nueva realidad y modelo de negocio o modelos de negocio se están imponiendo y el online juega un papel fundamental en ello. El sector de los abogados podemos decir que empieza con ello, por lo que hoy os quiero compartir mi opinión sobre Postigo, una nueva plataforma que he descubierto y que permite disponer de un abogado en cualquier parte del mundo a un precio muy competitivo. Vamos a ver sobre la web, cómo funciona y os dejo mis comentarios. Entramos en postigo.com y fijaos que el diseño es un diseño bastante simple. Lo que me ha llamado la atención es la idea en sí. No había visto nada igual en este sector, no sé si será esta la plataforma definitiva o no, pero la verdad es que me parece bastante interesante, ¿no? Fijaos la manera más rápida de preguntar a un abogado online, donde puedes elegir el destino de la pregunta, ¿no? Dependiendo del país en el que te interese. Fijaos, aquí me pone Estados Unidos, pero fijaos todos los países donde tenemos. Decimos, bueno, pues imaginaos, voy a hacer la búsqueda a Bolivia, por ejemplo, ciudad de destino, vamos a ver La Paz, y le digo confirmar, ¿no? Y aquí podría hacer una pregunta. Vamos a hacer la prueba. Le digo pregunta 1, le digo obtener respuesta, a ver a dónde me lleva. Bien, me pide un registro primero, tanto con Facebook como con Google. 98% de las preguntas contestadas en pocos minutos y miles de abogados en más de 50 países, ¿no? No sé dónde lo vi en su momento, pero creo que el coste por la consulta eran de unos 3 euros y pico, lo cual, pues, sinceramente, me parece muy interesante. Desde aquí te puedes crear cuenta y me parece interesante tanto para las personas que no son abogados, para consultas, ¿no? Donde muchas veces, pues bueno, dependiendo del bufete de abogados, el coste es uno u otro, pero muchas veces aquí rápidamente necesitas algo, tienes alguna duda de tipo legal a nivel personal, a nivel profesional, ¿no? Pues me parece bastante interesante. Y para abogados, por supuesto, para extender y captar nuevos clientes a través de plataformas online. Si nos vamos a la parte de abogados, fijaos, pues aquí, vamos a ver, se ha ido a otro lado, aquí tenemos todos los países donde están presentes, filtros por ciudades, filtros por especialidades. Y además lo bueno pues es bastante transparente porque puedes ver quién es cada uno de los abogados con su número de colegiado. En este caso, pues fijaos, aquí tenemos en Málaga Alberto Postigo Rodríguez, colegiado. Toda esta información es pública, donde, bueno, pues los clientes que tiene, las respuestas que ha dado, en qué está especializado, en internet y telecomunicaciones. Pues decimos, oye, necesitamos a alguien, es su ficha de perfil. Fijaos que tenemos números de teléfono, la web, directamente yo creo que estos son los fundadores de esta plataforma porque está basada en Málaga, pero bueno, formación, experiencia, el blog que tiene y directamente hacer una pregunta al abogado. Tendríamos que loguearnos evidentemente como he hecho antes, pero muy interesante para distintos temas. Si nos vamos a despachos, pues volvemos a lo mismo, podemos buscarlos en cualquier sitio. Incluso puedes buscar aquí directamente, si por ejemplo digo, oye, necesito un abogado o para alguna pregunta legal en Bogotá, fijaos que busco Bogotá y me salen distintas opciones de distintos abogados, donde, bueno, pues aquí puedo ver cuál es su especialidad, quién es, etcétera, etcétera, ¿no? Dónde está ubicado, bastante transparente. Bien, como os decía, no sé si esto será la revolución o no del mundo de los abogados, pero lo que es real es que esta disrupción, el cambio que está provocando las plataformas online en los distintos sectores, en el de la música, en el de los abogados, en el del transporte, está pasando e irá pasando absolutamente a todos. Esto es transformación digital, ¿no? Transformación digital no es estar presente en redes sociales, no es tener una web mejor. Transformación digital es un estado donde las empresas, los profesionales, debemos pensar en evolucionar y adaptarnos a la realidad de nuestro cliente a día de hoy. Y en el sector de los abogados, a mí, esto creo que es una realidad donde muchas personas al final no saben muchas veces a quién preguntar y puedes solventar un gran problema, ¿no? Y además de una manera muy cómoda. Por lo tanto, desde aquí, mi más sincera enhorabuena a los creadores porque me parece una iniciativa muy interesante.
Al final, de lo que más me demandan últimamente es, bueno, transformación digital y luego todo lo relacionado al final con marketing digital, estrategia digital, lo que puede incluir, porque luego eso a nivel de sectores, pues hablo tanto para temas de personajes públicos, para política, porque he trabajado con ello. Y luego sí es cierto que hago cosas no buscadas, pero me han salido de presentador de eventos y presentador de espacios de televisión en ciertos eventos y cosas de esas, pues no sé, me han llamado y he hecho cosas de esas y me gustan, la verdad, ¿no? Al final son eventos obviamente relacionados con mi sector. En español me es relativamente sencillo, pero en inglés cuando hago conferencias al final trabajo también con un coach de voz en inglés para todo el tema de pronunciación, perfecto, entonces me lleva muchísimas más horas de trabajo. Entonces genial, porque ahí al final si tienes una fuerte competencia y has detectado una debilidad que no está cubierta, yo buscaría y me iría por ese camino. Es decir, al final, oye, si la mayoría hacen ejecución de diseño, de tal, oye, voy a buscar la parte más estratégica de negocio y al final, como sabes, a las empresas les gusta que les hables en términos más de negocio. Correcto. Es decir, a ellos les da lo mismo los fans o no. Es decir, oye, ¿cómo convierto esto a mi negocio? Y puedes tener tu hueco. Es decir, oye, yo te digo lo que tienes que hacer. Yo no me meto a gestionarte AdWords ni a hacer diseño, pero buscar esa parte de consultor. Y eso es importante, pero eso es transparencia, porque al final no se puede intentar abarcar todo y eso a los clientes les gusta cuando dicen, oye, mira, yo sé de esto y te puedo ayudar en esto, pero en esto no te puedo ayudar. Hay gente, entonces yo creo que eso te va a ayudar porque es una manera de ser humilde y demostrar humildad y seriedad a la hora de trabajar. Por lo que me comentas es marca personal, lo que buscas y yo creo que es lo mejor. Entonces empezar a trabajar tu marca alrededor de todo eso como consultor especializado en estrategia digital de negocio o un poco el término que tú consideres que funciona mejor. Totalmente, es para eso, Samuel, al final tú me dices, oye Juan, pues mira, quiero que este mes veamos este tema porque tengo este cliente y no sé cómo abordarlo, entonces al final como con Skype además tú me puedes compartir pantalla, pues me vas diciendo, oye mira, piensa en hacer esto, ¿cómo ves esto? Al final el objetivo de todo esto es ayudarte en lo que tú consideres interesante para tu negocio, tu proyecto, un cliente tuyo, lo que tú creas conveniente. Vale, a ver, yo creo que es muy importante en tema pymes, sobre todo que identifiques cuál es el precio que están dispuestos a pagar para que tú veas dentro de las pymes cuál puede ser tu cliente y cuál no. ¿Por qué te digo esto? Porque hay pymes que para mí no están preparadas para ser tu cliente, porque a lo mejor quieren gastar y todo. Cuando hagas el acercamiento yo te diría que te diferencies de la competencia hablándoles en términos de negocio. Esto es algo muy importante y que muy pocos profesionales del marketing digital o agencias hacen. Siempre se enfocan en un mejor posicionamiento SEO, una mayor presencia en redes sociales. Volvemos a lo mismo, quien te va a contratar le da igual eso. Si su objetivo en B2B, por ejemplo, es captar leads, háblale en esos términos. Oye, te voy a ayudar a incrementar la captación de leads en un 20% en los próximos 6 meses o a reducir el coste de captación de ese lead. Entonces, eso es lo que a ellos les va a hacer clic en la cabeza y decir, ostras, esto sí me interesa, no me habla de posicionarme en Google. Empresa, la web está mal hecha, no genera contenido, no vas a tener estrategia en redes sociales. Para mí no la hay, es absurdo que estés en redes sociales. Hay unas cosas que hay que hacer antes. Entonces, en esto yo utilizo un método que creé hace muchos años que se llama 10 Business Factors, que de hecho dentro de Patreon tienes el libro entero que te puedes descargar, que son 260 páginas donde te cuento todo el método, por si quieres usarlo. Entonces, ese método lo que te ayuda son 10 factores y empieza por el factor web, factor contenido, factor redes sociales y cómo enganchar unos y otros. Entonces, creo que lo importante, cuando alguien te dice lo de redes sociales, vale, pero es que si en redes sociales tú no tienes, ¿cuál es tu objetivo al final? Una conversión a lead. Si tú derivas tráfico de una red social a tu web, pero tu web no está diseñada para tus objetivos de negocio, que es convertir a lead, ¿de qué te vale? Entonces hay que empezar a trabajar fase por fase. Y necesitas inversión. Entonces es algo que yo siempre digo, no lo mires como intentar crear una marca personal en 12 meses, porque en mi caso personal yo te digo que tardé 4 años en monetizar la inversión que hice en marca personal. Y era en un momento que había menos competencia, por lo tanto era más fácil, entre comillas. Entonces yo me dediqué a invertir dinero en recursos, en personas de mi equipo, tal, y no me convertía, gastaba más que ganaba, pero tardé 4 años y al final es como una empresa, es el punto de equilibrio, ¿no? Entonces yo te diría que destines parte de los ingresos a trabajar tu marca personal y tu presencia, y sobre todo
que la base es en generar contenido. Es que la marca personal para mí todo es contenido, contenido y contenido. Lo primero es que tengas tu web o tu blog, porque eso al final es tu centro digital, ¿vale? Luego las redes sociales van a estar alrededor de ellas, pero tú tienes que manejar tu propia marca. Uno de los grandes problemas que les está pasando o que les va a pasar a muchos influencers ahora, que son facebookeros, instagrameros o youtubers, es que ellos han centrado su negocio alrededor de YouTube, y eso es un error porque YouTube no es de ellos. Entonces en cualquier momento se le desmonta. Entonces tú centra tu negocio en tu web, esa es tu visibilidad, y a partir de ahí apóyate en redes sociales para llegar a más gente. Yo te recomendaría LinkedIn porque está cada vez cogiendo más fuerza. Yo dividiría las acciones de marketing, te lo digo como lo hago a nivel de marca personal, en cosas que hoy me dan negocio y cosas que espero que me den negocio en 3 años. Algunas de ellas me funcionarán y otras no, pero al final es ir haciendo, pensar en el corto y en el largo plazo. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag abogados. ¿Qué opinas de esta nueva plataforma y sobre todo de este nuevo modelo de negocio en el sector de los abogados? ¿Lo usarías? Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. Y si quieres descargarte gratuitamente mis libros, puedes hacerlo ahora mismo desde el enlace a mi blog que te dejo en la descripción del vídeo. Like the bass on my trunk, I'm a little nasty, I ain't even got a front. Looking from your head down to your butt. I'm like Tyson.